Señores, con mucha alegría una vez más nos acompaña el docente, investigador, periodista, escritor Daniel Pelúas. Buen día, bienvenido. Buen día, Alejandro, un gusto. Bueno, tu creación literaria ha transitado por diversos asuntos, muchos vinculados a la historia, sí, ¿no es cierto? Pero convengamos que el tema de la masonería es un asunto que sobre el cual volvés en una y otra vez. Reiteradamente. Sí, exactamente. El tema de la masonería y la historia para mí van de la mano. Por lo tanto, mis últimos trabajos apuntan a tratar de comprender la evolución histórica de nuestro país, cómo está compasada justamente por la evolución o la presencia de la masonería en este desarrollo y el proceso histórico. Viene bien esta charla, no solo porque por el libro, editado por Fin de Siglo hace bien poco, sino también porque además acaba de cumplirse un nuevo aniversario del 24 de junio de 1717. Ahí estamos hablando de los grandes festejos que hizo la masonería inglesa, la Gran Logia Unida de Inglaterra, que el año pasado cumplió 300 años, hoy está en el 301, y que justamente hoy, antes de venir, estaba leyendo su revista web, que la podés leer perfectamente, pretende que los desfiles que se hicieron en los años de los 300 años continúen en estos años también. Que no sea tirar la casa por la ventana solo por el número redondo. Exactamente, y que sea visible la sociedad. La masonería está como asomando la cara, ¿no? Asomando el cuello, como está mostrándose. Es una masonería mucho más visible. También tenemos que entender los tiempos en cuales estamos corriendo, ¿no? Hoy tenés una forma de informarte variada. Antes era a través de un libro, a través de algún comentario. Hoy tenés simultáneamente la televisión, la radio, internet y todas las redes sociales que de una forma u otra te están aportando información. En ese contexto incluso vos citás acciones y dichos de dos hoy ex mandatarios de Estado, por un lado Michelle Bachelet en Chile y por otro lado Hollande en Francia, que hicieron explícitas alusiones a la masonería, ¿no? Sí, en diferentes momentos visitaron los respectivos templos. Bachelet, la masonería femenina en Chile, y en Francia también. Hacía tiempo que un presidente o expresidente no visitaba la Gran Logia de Francia. Por lo tanto, fueron tan notorias que no dejan de ser un llamado de atención. Mirá cómo está corriendo el mundo, claro, y su presencia. Sí, al punto tal que Hollande dijo en su momento los vínculos entre la masonería y los llamados, expresar explícitamente los fuertes vínculos entre la masonería y los principios republicanos, a tal punto que, y esta es una frase textual, mi presencia constituye un reconocimiento de lo que habéis aportado a la República. La República sabe cuánto os debe y siempre estaréis ahí para defenderla. Esa visión, si querés trasladarla al Uruguay, podés decir, el camino que el Uruguay tuvo desde 1830 hasta establecer un Estado laico, muchas veces hay acciones, capaz no de la organización, de la hermandad, pero sí de hombres que integraron la masonería, que hicieron parte de este proceso del Uruguay laico. Ahora, hay una cosa que tiene que ver con tu libro, que hace especial hincapié en la masonería femenina, y en particular la masonería femenina en Uruguay, que parece darse de bruces con un documento que es el de las Constituciones de Anderson de 1723. Ahora nos vas a contar un poquito más acerca de eso, donde se dan pautas acerca de quién puede ser masón. ¿Y quiénes pueden ser masones? Escuchen, cito textual: hombres de bien y leales, nacidos libres y de edad madura, discretos, ni esclavos, ni mujeres, ni hombres inmorales y escandalosos, y sino de buena reputación. Me parece muy interesante poner en el mismo escalón los esclavos, las mujeres, los hombres inmorales y escandalosos. Claro. Está bien, más allá del juego y la guiñada anacrónica, ¿verdad? Que uno puede ejercer sobre esto. Bueno, ¿cómo podemos hablar de masonería femenina si igual que los esclavos no tienen derecho a ser masones? No tienen derecho, exactamente, pero claro, una cosa fue 1724 y otra cosa es el 2018. Los tiempos han cambiado. Una mujer era libre en aquel momento, era una mujer liberal, vamos a decir, en el cual se podía sostener sin la presencia de un hombre. No olvidemos que el rol de la mujer por largo tiempo era ser hija, esposa y madre, sometida a la sombra de un hombre. Por lo tanto, no era una mujer libre. El esclavo por su condición no era libre. Y ahí hay
un largo camino que fue transitándose hasta que la mujer toma la iniciativa y se aparta de eso, porque primero tuvo que infiltrarse, vamos a decir, en la masonería masculina, disfrazarse, tomar nombre de hombre. Literalmente disfrazarse. Sí, disfrazarse. Escuchar atrás de una puerta y ser descubierta, y que escuchó palabras de paz, toques, ritos, y bueno, se las incorporó. Y en eso se le llamó masonería de adopción. Esa masonería de adopción tenía presencia femenina. Hasta que después tenés el otro paso, una masonería mixta, que ahí quien lleva adelante esta iniciativa es el Derecho Humano, una masonería en Francia. Donde ¿Estamos situados ya en qué época? Y fines del siglo XIX, ¿no? Estamos en esa situación en la cual hombres y mujeres comparten en el mismo nivel. Hasta que, a principios del siglo XX, en Inglaterra, Francia también, rompen ese esquema y la mujer sale de las logias mixtas y se constituye una masonería exclusivamente femenina. Ya vamos a volver a la masonería femenina, pero antes, para saber de qué estamos hablando, algunos conceptos que si bien tú aquí en este mismo programa has manejado antes, conviene recordar. La primera cosa, ¿podemos hablar de una masonería o hay que hablar de diversas masonerías? Masonerías diversas, porque todas tienen algo en común, pero se diferencian. Por ejemplo, en el Uruguay tenés la masonería, la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, en la calle Casinoni. Muy cerquita de acá, la radio, que viene a ser como la más importante. Y es la más histórica, tiene 161 años en el Uruguay. Y es la que ha tenido un peso en el proceso y en hombres a lo largo de la historia. Esa es una gran logia que está en cierto sentido alineada a lo que pasa en Inglaterra. Una gran logia, cuando habla la palabra gran logia, significa la presencia de un gran arquitecto, ¿no? Llamale como quiera después. Ese gran arquitecto puede ser Dios, por ejemplo. Puede ser Dios. No es una masonería atea. Ajá. ¿Ah? Es más, se dice, aquel estúpido aquel que se diga ateo. Puedes llamarle Dios, Jehová, Alá, hombre, la fuerza del hombre, algo hay. Después tenés un Gran Oriente que saca la idea del gran arquitecto, porque por ese tema de la creencia de algo, un Gran Oriente que está vinculado a Francia. Y en esa línea tenés el Gran Oriente del Uruguay, que está en la década de los 90, el Gola, Gran Oriente Latinoamericano, que tiene una diferencia con lo que tenemos como masonería, porque no solo abarca Uruguay, sino Argentina, Brasil y Paraguay. Es una estructura muy diferente. Después tenés el GOFMU, Gran Oriente de la Francmasonería Universal, que es una masonería mixta, en el 98, surge. Y, me salteé anteriormente el Derecho Humano, una logia mixta en el Uruguay que nace en 1974, época de la dictadura, hoy que estamos haciendo referencia a ese tema. Un nuevo aniversario. Y hay una logia también inglesa, la Silver River, que depende de Inglaterra. Y en ese camino, por último, llegas a una gran logia femenina en el Uruguay en el 2007. O sea, cada una tiene particularidades que las diferencian. ¿Quiénes se relacionan con quiénes? Eso es otro tema interesante, porque Inglaterra... Pero entre ellas, ¿cómo se llevan? Ahí voy, porque Inglaterra habla de la regularidad. ¿Me lo contestás luego de la pausa? Estamos poniendo la mañana en camino, y a propósito ya vamos a desembocar, repito, en la masonería femenina en nuestro país. Pero en todo caso, suponer que la masonería no ha tenido, creo que recién lo insinuabas, incidencia en la vida histórica de nuestro país, es una ingenuidad. Pero la pregunta es, ¿se puede decir que todo lo que ha pasado porque la masonería así lo ha querido? Luego de la pausa. Estamos conversando con Daniel Pelúas, estamos conversando a propósito de las hijas de la vida, masonería femenina en Uruguay. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Daniel Pelúas. Daniel, te preguntaba entonces, bueno, estabas tú en medio de un análisis y yo de paso te preguntaba si es posible sugerir la idea de que todo de algún modo, a la corta o a la larga, directo o indirectamente, explícita o implícitamente, pasa porque la masonería decide que pase. No, eso son las teorías conspirativas que hay, y hay muchas en el mundo. Pero no, la masonería trata de colaborar, tener un perfil. No es en la búsqueda del poder por el poder mismo.
trata de buscar aquellas cosas que dentro de la sociedad pueda reestructurar, reformular, poder llevar adelante sus principios. Son grandes defensores del laicismo, por ejemplo, ¿tá? Y son hasta muy celosos en esa línea, y están atentos a que el Estado no incline la balanza para un lado. No nos olvidemos, el Uruguay no solo se construye con estos hombres, se construye con otros hombres de otras organizaciones. La Iglesia también a lo largo de nuestra historia ha tenido una presencia muy importante. Por esa línea de que la masonería pueda hacer todo lo que quiera hacer en el Uruguay, no, y creo que en el mundo. Yo conozco la realidad uruguaya, pero en el mundo tampoco está en esa línea. Sí hay cosas que han hecho adelante y que capaz no lo hicieron como institución masónica, sino llevando adelante, defendiendo esa filosofía masónica que debe tener el individuo que integra la hermandad, y afuera de la hermandad se tiene que comportar correctamente. Uh-huh. Por lo tanto, las instituciones son integradas por hombres que deben de tener una coherencia de vida tanto adentro como afuera. Y en ese sentido, por hombres dijiste, ¿cuándo es que irrumpe la mujer en la masonería y cuándo en Uruguay en particular? Son fenómenos más bien recientes, ¿no? En la larga línea de la historia. En la larga línea de la historia, sí, si hablamos que la masonería tiene 300 años, la mujer como tal tiene 100 y pocos años a nivel de Europa. En el Uruguay la primer mujer, vamos a decir, que ingresa a una masonería es en el año 74, como te decía, pero una masonería mixta. En la Logia del Derecho Humano, Logia Eleusis, en Las Piedras, que después sigue existiendo hasta el día de hoy, pero es una logia que no tiene una gran visibilidad. He podido hablar con su venerable, René Tajes, una persona de 80 años con mucha vitalidad. Venerable es la autoridad máxima. La autoridad máxima dentro de la logia. Y en el ¿Cómo Uruguay, se eligen las autoridades? Por votación de los propios masones. Tenés que tener el grado maestro, ¿no? El grado famoso 3. grado 3. ¿No es 33? No, el 33 es el último, y en realidad tiene otro nombre más complejo, pero lo que nosotros conocemos generalmente es el grado 1 aprendiz, el grado 2 compañero, el grado 3 maestro. ¿Vázquez qué grado es? Mira, por lo que sé, creo que se le ha dado el grado 33 en forma honorífica. Ajá. Por el grado de grado de presidente, vamos a decir, puede llegar a otorgar. Se le otorga de dos formas: o haciendo la carrera, vamos a decir, grado a grado, o en esta circunstancia, un presidente que era integrante de la masonería, por 2 veces presidente de la República, bueno, se le puede, honoríficamente, se le puede dar el grado 33. Él, sin embargo, no está activo. Él está en sueño, Ese es el término. En sueño, sí. Cuando son masones activos o masones en sueño. Es decir, son masones que no están concurriendo a ninguna actividad de la masonería, a ninguna tenida, logia. Pero para hablarlo claro, y aunque suene un poco ingenuo el planteo, Vázquez, en su condición de presidente de la República, nada más ni nada menos, toma decisiones, hace cosas, de algún modo, en su condición de masón, sugerido por el gran maestro de la logia que le dice: este tema deberíamos... ¿Uno puede suponer que inciden en el gobierno desde esa perspectiva? No. Hay una leyenda en ese sentido, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ay, no me sale el nombre. El que está con el tema del asesor de transporte. ¿El ministro de Transporte? No. El de ómnibus. Salgado, Juan Salgado. Con Juan Salgado. Su amigo y asesor. Su amigo asesor. Pero ahí no hay una condicionante de la masonería. ¿Ah? Es decir, por ejemplo... Bueno, yo agrego otra. Yo tengo otro amigo, colega, periodista, que se ríe mucho cuando dicen... Algunos dicen que Salgado está cerca de Vázquez por masón. Algunos dicen por el vínculo a través de la española. Algunos dicen que... Y yo te voy a decir, está por gallego, porque los dos son gallegos y los gallegos se juntan. Esa es la tesis de un amigo. Porque de verdad los dos son gallegos, claro, ¿no? Pero, a ver, eso es parte de todo el imaginario que se crea la sociedad. Y hay periodistas o hay corrientes que tiran para un lado o para el otro y a ver qué recogen. Digo, la masonería como tal, por ejemplo, no cae muy en gracia, por ejemplo, capaz el decreto de prohibición de fumar, que hoy está coartando una de las libertades. Sí. Entonces ahí viste que
masónicamente tendría que ir en contra. Y quien hace el decreto, lo hace él. Claro. Igual que sobre eso hay algo que la gente olvida. Hay que revisar los diarios, y ahora con la internet es todo mucho más fácil. Vázquez, cuando plantea inicialmente el decreto, plantea que en algunos locales haya excepción en la medida que el local tenga X cantidad de metros y esté de tal o cual manera acondicionado. Y yo me acuerdo que Cambadu dijo, no, pero no vamos a poder, porque esto implica una inversión. Y Vázquez, esta es mi hipótesis, el típico Vázquez, digamos, el sello Vázquez, se calentó y dijo, bueno, entonces, ¿sabe qué? No se fuma en ningún lugar. Y le salió redondo porque la gente lo aplicó ¿sí? Al otro día, ¿no? Exactamente, o sea, hay cosas que se dan, como decíamos hoy, son cosas naturales, son principios que capaz, sin ser integrante de la masonería, vos, yo, comulgamos esos principios, esos ideales, sin necesidad de serlo. A propósito de esto que acabas de decir, hay un asunto, ¿qué pasó durante la dictadura y los masones? Porque por ese mismo principio que abrazan los masones, principios de libertad, principios liberales, principios republicanos, mal podría suponerse que un masón pueda ser golpista o simpatizante de los golpistas. Sin embargo, los hubo, ¿no? Porque son hombres. Te voy a poner un ejemplo, después vuelvo al Uruguay. En Chile. ¿Pero no luce como una contradicción? Sí, ¿qué pasó en Chile? Salvador Allende, masón, Pinochet también. Ahí está. Ahí y a Pinochet lo sacaron después de la masonería. Y la masonería en nuestro país tuvo un atentado. Le volaron la puerta de Casinoni. Hoy está en la parte del museo que tienen ellos. Se ve la mitad de la puerta. La masonería fue perseguida. En el sentido, ¿no? Pero no hubo, por ejemplo, militares golpistas masones. Y sin duda que después, como entra en la masonería, vamos a entrar a decir, entra como en un letargo. La actividad masónica durante la dictadura pasa a ser muy, muy reducida. Es más, desaparecen algunos archivos, porque si caían nombres de masones en manos de los militares, capaz podía pasar algo. No olvide que las dictaduras, por lo general, persiguen a la masonería. Creo que una de las más fuertes fue la de Franco, que hubo muchas muertes de masones. Porque repitamos, los principios, si yo te pido 3, 4, 5 ideas, digamos, fuerza, que de alguna manera unifiquen el pensamiento o la acción de la masonería desde la perspectiva del concepto, de la idea, de la filosofía, ¿cuáles serían? Y te vas a la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. Ahí está. Esos principios, y no nos olvidemos que después la Revolución Hispanoamericana también van manejando eso. Bebe de esas aguas, ¿no? Exactamente. Entonces, esos serían el tríptico. Bueno, los padres fundadores de Estados Unidos. También, ¿verdad? También. Allí la masonería. Ahí tenés toda una línea de pensamiento. ¿Que vas a encontrar masones que pueden estar del lado de la opresión, de la dictadura? Sí, porque son hombres. Pero son la excepción, me decís. Son excepción. Una cosa lamentablemente vamos a perder es en determinado momento de nuestra dictadura, la iglesia y la masonería, ambos desde sus esferas trataron de hacer una apertura democrática, acercar las partes para encontrar un camino de salida. Estamos hablando, en el caso de la iglesia fue Partelli ya falleció. Reuniones en la iglesia de Estero Bellaco, acá también cerca de la radio, ¿no? En 8 de octubre. Y por el otro lado, don Carlos Bolaña, hoy con 90 años, también se ha reservado mucha de esa información, pero la masonería también, una vez que cae en esta situación de la dictadura, también desde su ámbito va a tratar de hacer caminos para lograr una salida. Desde ese punto de vista volvemos. ¿Cómo irrumpe la mujer? ¿Cuándo la mujer empieza a tener espacio en la masonería? Esa irrupción en la masonería en Uruguay empieza, vamos a decir, claramente capaz, en el 74 y en la década del 90, donde siguen siendo mixta. Pero hay un clic, y ese clic lo hace una persona, Alicia Toyo, que había sido iniciada en la masonería mixta del derecho humano, la logia Eleusis, y ese clic lo va haciendo acompañada por un hermano masón, por Ciro Jaume Andreu. Ahí empieza todo un camino para tratar de construir una masonería femenina exclusivamente. Cuando vos tenés 3 logias en un país, podés constituir una gran logia, es decir, tener tu autonomía. Lo que dicen, te dan la carta patente. Si yo te pregunto, ¿cuántos masones hay en Uruguay y cuántos de esos son mujeres? ¿Cuántas de esas son mujeres?
te puedo decir que en hombres capaz están alrededor de 8.000, 10.000. Y mujeres, no son tantos, ¿no? No, pero lo que pasa es que tenemos que decir activos. Capaz en registros son mucho más. Y en las mujeres andan ahí capaz 600, 800 mujeres en 11 años. El desafío de la masonería femenina en el Uruguay es poder abarcar todo el país. No están en todos los departamentos. ¿Cómo se llaman los lugares en los que se encuentran? Se llama templos. Templos, que nosotros reunión de logia. La palabra logia significa reunión. 4 personas, 5 personas es una logia. Y las logias femeninas son exclusivamente femeninas. Exclusivamente femeninas. ¿No luce eso como una contradicción o casi como un gesto anacrónico? Mira, yo haciendo esto, no, pero yo lo veo como una riqueza. Porque tenés las 3 masonerías, masculina, femenina y mixta. Sí. Ante un mismo problema, ¿tienen la misma mirada? El hombre resuelve de una forma. Con ese criterio hagamos un parlamento de hombres y un parlamento de mujeres. No. Volvamos a las escuelas de hombres y a las escuelas de mujeres. No, pero en las miradas, para mí en la mirada está la riqueza. La riqueza, porque tienen en la masonería masculina y femenina por separado, ante un problema social, son diferentes miradas, buscando una solución. Y en la mixta tienen que negociar, vamos a decir entre comillas la palabra, para solucionar un problema, convivir de diferentes formas. Y creo que cuando vos tenés diferentes miradas ante un problema, tenés la riqueza de ¿En Uruguay los masones son de todos los partidos, dirías? Sí. De la izquierda, del centro, y te de la agrego derecha. más, y que también hay gente que es católica que integra la masonería. Sí. Porque Bueno, ese Oribe era masón, ¿no? Oribe era masón. Se puede ver en el Museo de los Presidentes su banda número 33. O sea, masonería no separa, ni por religión, ni por política. ¿Son ricos, son pobres, son hay de todo, capas medias? De todo, es un corte transversal. Lo que pasa es que para ser masón vos tenés que estar dispuesto a determinadas cosas. No estamos diciendo cosas raras. Primero, asumir un compromiso. Vos tenés que tener, capaz, depende de la logia, depende que capaz tiene una reunión semanal, una reunión quincenal o una reunión. Qué frío esta noche hace, no voy nada. Bueno, sí, claro. Es como una forma de militancia. Claro, vos tenés en el sindicato, en el partido, en el club del barrio o en la masonería. Exactamente. Tenés que dejar cosas tuyas para, ¿no? Hay un masón grado 32 en su momento me decía, yo laburo de las 8 de la mañana a las 8 de la noche y después estoy dispuesto a ir a trabajar 2 horas pensando en cosas. En realidad es un sacrificio que también tengo que estar dispuesto a hacerlo. Lo otro, económicamente, hay cuotas, como cualquier organización social, que un club de fútbol. Y eso que la gente va a la masonería porque de ese modo como se ayudan entre ellos, auxilian. Generalmente no va a terminar siendo mal. Terminará por renunciar. El que va con esa concepción a integrar la masonería... ¿Pero eso forma parte de un mito? Si sos masón vas a ver que no perdés el laburo, te colocan desde ministro a portero del banco, no importa, pero con las ruedas para arriba no quedas nunca. No, eso es parte de un mito. Si te mandás de la macana... te ejecutan, en el sentido a la justicia. No funcionan corporativamente. No. En ese sentido, si yo voy a ver que es un club de amigos para poder ascender socialmente, probablemente no tenga cabida. Hoy yo te hablaba de los 3 grados. Para mí, que yo hace varios años que lo vengo estudiando, la verdadera masonería, lo que es la masonería, empieza a partir del grado 4. Lo que llaman el escocismo. El grado 4 se llama secretario maestro. Maestro secreto. Y ahí empieza la masonería filosófica. Porque ¿cuál es el camino de la masonería? Ir en busca de una verdad que nunca vas a llegar, pero es formarte filosóficamente. ¿Por qué se llama las hijas de la viuda? Las hijas de la viuda tiene que ver con esa pata que tiene la masonería, el anclaje en la historia. Esto es parte de la leyenda, del mito de la construcción del templo Salomón. El maestro Hiram, quien lo hace, era conocido en aquel momento como el hijo de la viuda. Como la masonería tiene toda su simbología circulando alrededor de la arquitectura, ellos se llaman hijos de la viuda, de ese maestro que construye el templo Salomón. Y las mujeres también tienen ese mismo nombre. ¿Por qué una organización que tiene principios filosóficos, ideológicos, intelectuales tan claros, desde muchas perspectivas tan racionales, libertad, igualdad, fraternidad, por decir algo, tiene
convive también con tanto rito, con tanto gesto esotérico, con tanta conducta tan alejada de lo que podríamos llamar una conducta laica. ¿Soy claro lo que digo? Claro. Es parte de lo que es la vida de la sociedad, de una organización de este estilo. Porque también la iglesia tiene su misterio, su rito y su esoterismo. Pero justamente, en la iglesia lo entiendo claramente, entre otras cosas porque se apoya en cuestiones vinculadas a la fe, ¿no? La masonería me baja como algo más racional, si querés como algo hasta más científico. No es tanto científico, porque si vos ves los pensamientos que confluyen en la masonería, ellos no reniegan de la religión. Es decir, vos tenés corrientes como lo que es la Kabbalah, justamente, que es una filosofía que está muy arraigada desde el pueblo hebreo hasta el cristianismo. Tenés la alquimia en ese proceso de transformación, y después tenés órdenes como los templarios, los rosacruces, que también aportan, y ahí dejan de lado la fe, sino que tratan de buscar la construcción histórica que fueron haciendo, y en ese sentido no es que sea tan... La parte esotérica es lo que capaz a uno nos atrapa, qué es lo que hay atrás de eso, pero ese esoterismo está bueno tratarlo de entender en clave de ellos. Termino por hoy contigo. Valle y Ordóñez, ¿es cierto que no fue masón porque cuando el rito implicaba taparle los ojos y dijo con los ojos tapados a ningún lado, de ninguna manera, o es mito también? Mirá, no sé, eso se comenta. Su hermano era masón, Luis Valle y Ordóñez, era masón, y él compite para la presidencia en la primera presidencia en 1903 con McKitchen, que también era masón. Y hay una carta de la masonería en 1916, cuando se está haciendo la separación de la Iglesia y del Estado en la reforma constitucional, que la masonería le manda, y le hablaban como que él era su sobrino de la masonería. Él se negaba no solo a eso, se negaba a la religión, a todo lo que fuera una religión que tuviera revelada. Pero nuestro carácter, el carácter laico del Estado uruguayo, por decir, de la sociedad ya es un poco más discutible, pero el Estado uruguayo, ¿es de alguna manera un rasgo masónico o no necesariamente? O una casualidad, que caminan conjuntamente, como yo te decía hoy, la historia del Uruguay y la historia de la masonería. Aparecen hombres haciendo leyes que ayudan a eso. Por ejemplo, Varela no era masón, pero estaba rodeado de masones. El Elvio Fernández y todo lo que implicaba la sociedad de amigos, sí. Y terminan construyendo la escuela pública, laica y gratuita. Claro. O sea, capaz tampoco van en esa línea y colaboran con aquellos que no son masones y tienen el mismo pensamiento de la laicidad, colaboran y van atrás. Al profesor Daniel Pelúas, autor de Las hijas de la viuda, masonería femenina en Uruguay, muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Llegás a la oficina y hay un portón SEA. Llegás a la oficina y no hay un portón SEA. ¡Cacho, me abrís! Dale, Cacho, dale que llego tarde a una reunión. ¡Cacho! Ponele seguridad y practicidad a tu rutina. Ponele un portón automático SEA. Más de 30 años de garantía y respaldo. Y por junio, aprovechá el 7% de descuento en el motor. Ingresá en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.